Gracias por su amable sintonía. Hoy nos acompaña el viceministro de Gobierno, el doctor en Derecho y ex legislador Esteban Torres. Conversaremos sobre el triunfo del sí en contra del crimen y la corrupción jurisdiccional. Además de la reciente reestructuración que se ha determinado en el gabinete del presidente Daniel Noboa Sin. ¿Cuánto fortalece al gobierno la separación de los ministerios del Interior y del Gobierno? Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cómo interpretar este triunfo del sí en 9 de las 11 preguntas de la consulta popular y referendo? Bueno, con alegría, con compromiso, realmente la diferencia de puntos en las preguntas que le interesaban al gobierno respecto de seguridad y lucha contra la impunidad tuvieron un respaldo mayoritario de los ecuatorianos. 2 preguntas no pudieron aprobarse, a pesar de que la diferencia es mínima, pero lo que nos interesaba, más herramientas para la lucha contra los delincuentes, que a propósito se traslada con esa buena noticia también de la recaptura de uno de los delincuentes más buscados, nos llena de compromiso, de más trabajo, por supuesto, para continuar en todo esto. Es decir, que el electorado en esta consulta popular y referendo tiene una preocupación latente que no termina, que es combatir la inseguridad en el país. Sin duda alguna, y es una batalla que la libramos día a día en el gobierno, sabiendo que hay semanas más complicadas que otras, pero que hay confianza y los ciudadanos ven esa confianza en que hay luz al final del túnel. Hoy viene también un segundo tiempo, no solo de sostener los temas de seguridad, sino también nos hemos planteado obra pública, obra social, desarrollo económico, que afortunadamente también ha caminado muy bien y por eso en los próximos días, ojalá no tantas semanas, tengamos ya la buena noticia de un nuevo acuerdo internacional que nos permita tener más recursos frescos para la economía y que eso se sume a la entrada en vigencia de varios tratados, especialmente el de China en los primeros días de mayo, y con esto podamos dar más empleo a los jóvenes a pesar de aquella pregunta que no tuvo ese respaldo. Hablando de aquellas preguntas que no tuvieron respaldo, señor viceministro, ha dado pie para que el expresidente Correa, también organizaciones, sindicatos que aprobaban el no dentro de la consulta popular, pues se adjudiquen un triunfo. Imagínese usted, yo no sé en qué país del mundo 9-2 es una victoria para el que tiene 2. Yo creo que 9-2 es victoria y paliza en Ecuador, en China, en la India. Y además hay que entender otra cosa, la posición de muchos grupos lamentablemente fue en contra de todas las preguntas, en contra de todas. Ellos pedían el no y votaban por el no. Y los ecuatorianos en una gran mayoría les han dicho, no señores, por ahí no es el camino que plantea el gobierno, sin que este sea un triunfo del gobierno, sino un triunfo de los ecuatorianos, en donde el gobierno sí va a ser el garante de que esas victorias se concreten. Dicho, ese es el camino. ¿Es esto un revés, ya que dicen estas organizaciones que precisamente, o también la ex candidata presidencial Luisa González, que eran las preguntas más importantes para el gobierno nacional y en aquellas perdieron? En absoluto. Nosotros tuvimos 2 bloques de preguntas. Un primer bloque de reformas legales, de las cuales todas fueron aprobadas, y un segundo bloque de reformas constitucionales, en donde sí recogimos la propuesta de varias organizaciones sociales y políticas. No era realmente el trabajo por horas o el arbitraje internacional una propuesta que haya nacido directamente del gobierno, pero democráticamente la acogimos. En todo caso, lo que estamos viendo ya es un escenario preelectoral en donde al resto de actores políticos no les gusta ver un gobierno fuerte, un presidente popular que toma las decisiones del caso, y por eso también tuvieron esta lamentable posición que era antipaís, antipatria, y que ha tenido una respuesta contraria a favor de los ecuatorianos del domingo. Y precisamente habíamos escuchado al presidente de la República, Daniel Noboa Sin, decir previo a la inauguración de esta jornada electoral del día domingo, de que esta consulta y referendo recogía todas las banderas políticas. Exactamente, y además creo que se diferenciaba de otras consultas populares porque no había un interés directo electoral, como se ha visto antes, del gobierno que está en funciones. Eran temas de lucha contra la impunidad, el establecimiento de justicias constitucionales, la propia extradición, de temas de seguridad, controles de armas, aumento de penas, en fin. Entonces eran temas que le servían a los ecuatorianos, creo que así se entendió, y eso es el producto del resultado del domingo, que además tiene ahora una serie de pasos para concretarse. Los cambios de la Constitución son directos y aquellos que requieren
trámite en la Asamblea, también tendrán un trabajo desde el gobierno para que lleguen a buen puerto. ¿Y qué va a pasar ahora con estas dos preguntas donde el electorado le dijo no precisamente las modalidades de trabajo, el contrato por horas, a plazo fijo también y el arbitraje internacional? ¿Qué va a pasar con aquello? Con la ley de turismo y con la ley del empleo joven, realmente el trabajo con horas empataba en esta estrategia de que hayan más jóvenes dentro del mercado laboral y no como existen ahora, buscando quizás otros países para migrar y tener otras oportunidades. Y por eso, un mensaje a los jóvenes que nos ven: cuando aquellos políticos les vayan a pedir el voto en los próximos meses, acuérdense que les cerraron las puertas en más oportunidades de trabajo. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Seguir trabajando en la economía. Como he dicho, viene un acuerdo comercial que ojalá se concrete y será altamente positivo para el país, sobre todo para arreglar la cadena de pagos que está destruida en este momento. ¿Con quién es ese acuerdo comercial? Con el Fondo Monetario Internacional. Justo estuvo una misión ya y salió del Ecuador hace poco tiempo y hay buenas perspectivas, el riesgo país sigue cayendo. Y con el establecimiento de la vigencia de los acuerdos comerciales también hay más oportunidades para todos. Y este es un gobierno que busca sobre todo las expectativas y los sueños en el tema laboral de aquellos que no tienen trabajo. Y por eso seguiremos haciendo todo lo que se pueda hacer. Lamentamos que no existan esas figuras, eran positivas, pero eso no impide que se siga haciendo el trabajo que se tiene que hacer. El primer bloque de preguntas de reforma legal tiene que pasar necesariamente por la Asamblea Nacional. ¿Cómo está en estos momentos la relación con ese poder del Estado para que los resultados de esta consulta puedan ser aplicables de manera inmediata? Creo que habrá que esperar unos días que se asienten un poco más los resultados, que se calmen también las aguas en la Asamblea y que volvamos a tener diálogo, un diálogo entre maduros, un diálogo entre políticos serios y por supuesto aquellos que no quieran dialogar, que se cierren en posiciones quizás muy partidistas o de bancada, también tendrán nuestra oposición. Pero la apertura es la misma que hemos tenido hasta ahora, sin tener una mayoría propia, con apenas 15 legisladores, más algunos que se han sumado. El gobierno pasó 5 de 5 leyes en la Asamblea, inédito desde el regreso a la democracia. ¿Y cómo lo he hecho? Entendiendo la política de una manera madura, como he dicho, de diálogo, de búsqueda de consensos, y si ya no se pueden buscar consensos, evidenciando también por qué ciertas personas se oponen. Pero va a ser la misma manera de actuar, de trabajar en la Asamblea y esperamos que hayan buenos resultados. ¿Por qué en preguntas como, por ejemplo, la extradición en esta ocasión ganó el sí cuando en la consulta anterior del gobierno del presidente Lasso ganó el no? ¿Es esto un espaldarazo al gobierno actual? Siempre está relacionado un hecho electoral de esta magnitud con la popularidad del presidente y del gobierno. Hemos tenido la suficiente responsabilidad de proponer reformas importantísimas que van a servir, y usted ha mencionado el tema de la extradición, como no quisiéramos que estas grandes cabecillas sean requeridos inmediatamente por países y los enviamos para que no estén en nuestras cárceles. Pero ¿por qué si se gana ahora? Porque hubo la responsabilidad de proponer algo importante en un buen momento de gobierno, distinto a lo que quizás otro gobierno en el pasado intentó, y es que con números del 10 y el 11% de aprobación buscaba una consulta para ver si subía sus números y el resultado fue lamentable porque se perdieron buenas preguntas por la impopularidad de un gobierno. Por eso sí hay una conexión, hay un respaldo, hay una confianza en el presidente Noboa que y un compromiso también a partir de esto. Y un compromiso, porque esto también es una carta de los ecuatorianos, es decir, respaldamos, sigamos en la lucha, no aflojen, no se equivoquen o si se equivoquen reculen lo antes posible y eso es lo que sin duda nos compromete a seguir en esto. Viceministro, ¿cuáles serían esos casos en los que se aplicaría precisamente esta extradición de ecuatorianos? Ustedes ya están conversando, de pronto mencionó cabecillas. A ver, en este momento no hay ni un solo pedido de extradición porque ha estado prohibida en el Ecuador. La extradición normalmente funciona en el Ecuador adscrita al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros en este momento podemos traer personas al Ecuador, pero la prohibición era para enviar ecuatorianos al exterior. Con esto vamos sin duda, ojalá, a experimentar pedidos, especialmente de aquellos delincuentes de peligrosidad que han cometido delitos transnacionales. Esa es una de las características, porque si no hay interés de otro país, por ejemplo, en lavado de activos, trata de personas o narcotráfico, no va a haber un pedido de extradición. ¿Pero por qué nos va a servir esto? Porque hacemos un gran esfuerzo con la infraestructura antigua y que no sirve ya carcelaria en el país para, por ejemplo, en La Roca tener a las personas de más alto peligrosidad y de mayor valor, si se puede decir, dentro de una cárcel, para que
que estas personas ya no estén aquí, sino que vayan saliendo. Así que va a ser una medida útil. Yo creo que le va a preocupar mucho a un malo hacer sus cosas porque ya sabe que puede terminar sus días en una cárcel. Podrían ser las cabecillas de las bandas narcocriminales. Sí, sobre todo, como le digo, nosotros hemos tenido también una particularidad. No es la misma pregunta que propuso el gobierno del presidente Lasso, que estaba solo circunscrita a 5 o 6 delitos. Nosotros tenemos una extradición amplia, dependiendo de la conducta del tipo penal que requiera también otro país y observando los derechos humanos y las convenciones sobre aquellos temas que no pueden ser debidamente tratados como extradición, pero va a ser una gran herramienta. Y por eso yo creo que los ecuatorianos lo entendieron y al menos en esa pregunta hay casi 70-74% de aprobación. Ahora, los cambios constitucionales son de inmediata vigencia, viceministro, como por ejemplo el apoyo permanente de las Fuerzas Armadas al trabajo de la Policía Nacional, ya sin necesidad de un estado de excepción de por medio. ¿Cómo va a funcionar? Esto ya es, como lo decimos, de manera inmediata, porque es una de las preguntas que tuvo un apoyo abrumador, porque los ecuatorianos queremos más seguridad. Y la bonita imagen, patriótica imagen, diría yo, el día domingo del comandante de la policía acompañando a votar al comandante de las Fuerzas Armadas, algo que nos llena de orgullo porque significa que hay equipo en esta batalla y que con esta pregunta aprobada por los ecuatorianos se va a radicalizar para bien. Sin estados de excepción necesariamente, porque había al principio la duda si el Ecuador va a tener que renovar sus estados de excepción, como por ejemplo lo ha hecho el señor Bukele en su país. Ya con esta reforma eso no hace falta. Cuando haya la necesidad de complementar militares a policía, se va a dar por mandato constitucional. Esos cambios, como usted bien lo ha mencionado, son ya directamente en la Constitución vía registro oficial. Los otros sí tendrán que pasar el trámite de la Asamblea, pero abonan en esa lucha que hemos iniciado, que inició el presidente Noboa sobre todo, en pro de limpiar al Ecuador, de buscar mejores días y de erradicar en todo lo que sea posible la maldad, la corrupción, el narcotráfico que ha cambiado estos últimos años. Ahora, hablando del arbitraje internacional, se decía, viceministro, que la intención era atraer a la inversión extranjera. Ahora, ¿se seguirá operando con los arbitrajes regionales? ¿De qué manera el gobierno nacional va a hacer un ajuste en ese sentido para no dejar de ser atractivos ante la inversión de otros países? Yo me reía bastante de los detractores de esta pregunta, porque decían que se pierde soberanía con esa pregunta. Cuando ahora, desde la vigencia de la Constitución del 2008, las grandes inversiones no se quieren someter a la justicia ecuatoriana, menos aún luego de los casos Purga, Metástasis, Plaga, en fin. Han estado utilizando sedes regionales, específicamente la sede de Santiago de Chile. Me imagino que van a seguir, porque son contratos en donde las partes deciden a qué justicia someterse, van a seguir con estas sedes regionales. Pero hubiera sido muy interesante, por ejemplo, para un gran inversionista que vea al Ecuador con buenos ojos, poder contar con tribunales arbitrales de la ciudad de Nueva York, de Tailandia, de Singapur, de donde sea, cómo está el mundo funcionando y cómo nos han ganado nuestros vecinos de Colombia y de Perú, permitiendo seguridad jurídica. Lamento también que no haya habido un respaldo a esa pregunta, un poco más técnica, quizás difícil de entender para todos, pero bueno, eso no va a impedir que el gobierno haga su trabajo, que mejore las condiciones para que incluso si no hay sometimiento a la justicia local, haya una apertura en la justicia regional. Y hemos visto también que con los resultados de esta consulta popular y referéndum también se vinieron unos cambios, una reestructuración en el gabinete del presidente Daniel Noboa, sin la separación del Ministerio del Interior del gobierno. Sí, bueno, eso estaba previsto desde hace algún tiempo ya, especialmente porque el trabajo de Interior y Gobierno es realmente complicado. Entiendo que van a haber más reestructuraciones también en los próximos días. Creo que ¿En otros ministerios? ¿En dónde? En otros ministerios, en otras dependencias, sin que esto signifique romper el equipo se mantiene, pero simplemente tenemos que hacer una oxigenación para este segundo momento político y de gobierno que se viene, en donde, como yo he dicho, el énfasis va a ser el sostenimiento de las ganancias en seguridad, pero además un enfoque, ojalá con nuevos recursos frescos para la economía ecuatoriana, de obra pública, de obra social, de gestión, que es lo que también demandan todos los ecuatorianos. ¿Y cuánto fortalece en el funcionamiento, eficiencia de la separación de estos ministerios? Bueno, es algo bastante complicado, les soy honesto, específicamente porque hay una serie de bienes que están todavía a nombre del Ministerio de Gobierno y que pertenecen a Policía o a Interior. Es un tema más bien administrativo,
Pero lo lógico es que siempre el Ministerio de Gobierno se mantenga en sus tareas y Interior, que maneja otro tipo de cosas, también tenga la debida especialización. La doctora Palencia es una notable ministra y notable persona y abogada que creo que además ha puesto su marca personal en la gestión y en la lucha contra la delincuencia y va a hacer un excelente trabajo como lo ha venido haciendo hasta ahora en Interior. Y ha sido muy reconocido su trabajo dentro del gobierno nacional del presidente Noboa. Sin embargo, la gente, la ciudadanía se sorprendió del por qué aceptó la renuncia de la ministra No le Palencia. digo, más bien era un tema ya operativo previsto desde hace algún tiempo. Y ahora el gobierno va a seguir funcionando como ha funcionado y Interior también funcionará como ha funcionado. Pero fue un tema, además, estábamos todos ayer en el Palacio de Carondelet, quizás alejando esas críticas o ese morbo que a veces existe cuando hay algún cambio ministerial. Realmente hay armonía. Salen muchos rumores a la luz. Sí, y somos un buen equipo además de gente joven comprometida, que dejamos todo en esta tarea y que estamos contentos de que paso a paso se dan nuevas oportunidades para el país. ¿Y cuáles serán sus funciones de ahora en adelante? Bueno, las mismas que yo he mantenido hasta ahora, que es la relación de gobierno con varios poderes, entre ellos con la Asamblea Nacional, el tema de la gobernabilidad, aportando con un equipo también en lo que se ha hecho hasta ahora. Y como le digo, viene un segundo tiempo, un poco más, no diría contaminado, pero con la influencia del proceso electoral que se viene el 25, en donde también el gobierno se tiene que activar mucho más en lo que viene en los próximos meses. Y en este segundo tiempo que usted menciona, viceministro, de pronto también hay gremios en cuanto a ingenieros eléctricos que también proponen esta separación del Ministerio de Energía y Minas para un poco también mitigar esta crisis de los apagones, del fantasma de los apagones que regresaron al país. A ver, el tema de los cortes de luz, apagones, tiene varias causas. Una, por supuesto, es la climática ambiental. Lo mismo lo vive Colombia. Ustedes habrán visto el día cívico que decretó el presidente Petro la semana pasada, precisamente para ahorrar energía. Temas administrativos que lamentablemente se quedaron represados, que no se han dado. Hay una serie de proyectos para la generación de megavatios que a veces, no sé si por indecisión, por temor a firmar o qué, no caminan. Eso va a cambiar. Y sí se está analizando, les soy muy honesto, quizás una reingeniería de algunos ministerios, especialmente los más complicados, de los más complejos, que no solo tienen a su cargo las carteras de Estado, a su vez también están las empresas públicas, que son complicadas de manejar, donde encontramos unos focos de corrupción que ustedes no se imaginan, que los estamos combatiendo, los estamos denunciando, pero todo lo que implique mejor gestión va a ser sin duda considerado por el presidente, que tomará la decisión. Y entre ellos sería el sector estratégico, que estamos hablando de la electricidad. Se ha comentado eso, pero no deja de ser una especulación. Yo creo que el presidente deberá tomar la decisión cuando él considere pertinente, si se mantiene como está o si hay una decisión como se ha dado también en el pasado. Viceministro, ya para finalizar, bueno, terminó ya la consulta popular. Estamos los ecuatorianos atentos ya a la activación entonces de la campaña electoral por la presidencia de la República. Bueno, estamos a pocos meses de la inscripción ya de candidaturas que será en los próximos, me parece que es en noviembre o en octubre. Entonces esto sí un poco le da un tinte distinto a estos meses, sobre todo a la actividad representada en la Asamblea Nacional por algunos partidos. Pero es algo normal en donde el gobierno también, estoy seguro, va a ser un competidor muy importante y al que muchos buscarán golpearle en las canillas, pero sabemos jugar nosotros también estos partidos y hacerlo mejor. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este interesante diálogo en nuestro segmento A Fondo. Gracias nuevamente y nosotros nos vamos así a una breve pausa comercial.